Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, Pilar Soberano, abogado y muy querida panelista de Vamos Somos Chilenos. Marcelo González, líder profesional de la Fundación para el Progreso, sede de Valparaíso, y quien les habla, Enrique Cordobés, editor de Demo Digital, haz valer tu opinión en Internet. Cada jueves a las 19 horas en Radio Portales 89.5 FM e Internet, animamos su regreso a casa y el encuentro con familiares y amigos. Grabamos este programa más temprano y lamentamos no poder incluir siempre las últimas noticias. Si se perdió esta transmisión, véala después en nuestro canal de YouTube. Como siempre, les recordamos que la vida es bella y procuramos traer buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Hola Pilar, hola Marcelo, ¿cómo han estado esta semana? Hola Enrique, hola Marcelo, bien, bien, adiós, gracias, sin novedades mayores y acojo tu mensaje, la vida es bella. Así es que hola y bienvenidos a nuestros auditores también. Hola Enrique, hola Pilar y hola a todos también los que nos escuchan a esta hora por Radio Portales. También una semana tranquila, hemos estado con algunas actividades en la fundación, así que ha estado bien entretenido, un poco en el esfuerzo de hacer algunas actividades presenciales también para ir saliendo un poco de la inercia del Zoom, de estas cosas que de repente nos tienen un poco letargados. Así que contento, ha sido una semana buena y esperamos que siga así para los que estamos aquí y para los que nos escuchan en la casa. Bueno, me alegro mucho por ustedes dos. Yo también he tenido una semana muy agradable con viajes a Santiago, un viaje de dos días, y disfrutando aquí de este sol de la costa en Papúa, que tiene un clima privilegiado, porque de repente en Zapallar, Maitencillo está nublado, en Cachagua también, y la gente viene a la playa de Papúa porque parece que aquí se forma un oasis de sol y de este puerto histórico que ha crecido tanto. Bueno, en estos días yo creo que todos hemos sido testigos de un debate mundial por la frustrada participación del tenista serbio Novak Djokovic en el abierto de tenis de Australia, ya que intentó participar sin haberse vacunado contra el COVID-19. Pese a la fama mundial de este gran tenista, las autoridades australianas hicieron cumplir la ley, revocaron su visa y lo deportaron del país. Más allá de la noticia deportiva, es admirable la consecuencia que demostró Australia con el respeto del principio fundamental de igualdad ante la ley. ¿Qué opinan sobre este caso tan bullado que habría impedido a Djokovic ganar su 21º Grand Slam? Yo Enrique, estoy absolutamente de acuerdo con la actitud del gobierno australiano, de las autoridades australianas, porque si hay una normativa en Australia, normativa que para combatir el COVID-19, que además ha sido muy admirada en el mundo, y pensemos en el Colegio Médico Chileno, que daba como ejemplo a Australia y a Nueva Zelanda, pero para todo, en este caso para todo lo relacionado con el COVID-19. Bueno, si hay una normativa, uno tiene que ajustarse a esa normativa porque hay un principio que no es un principio, es una expresión coloquial, donde fueres, haz lo que vieres. Si yo quiero ingresar a Australia, en este caso, tengo que acogerme a la normativa australiana, no tengo otra alternativa, no hay otra posibilidad. Hice Australia para combatir el COVID-19 con bastante éxito. Ha impuesto determinadas restricciones. Yo seré muy deportista de élite, eh, de cualquier deporte, pero tengo que ajustarme a esa norma. No solamente porque hay que observar la normativa del lugar al que uno va, sino además por un principio que no es jurídico, pero es moral, que dice relación con la responsabilidad que uno tiene para con los otros. Entonces, no, Djokovic será que para mi gusto es un cabro chico millonario y punto, buen deportista sin duda, pero es un cabro chico millonario al que se le fueron los millones a la cabeza y que tiene una familia que está formada por un montón de fanáticos, porque ahora a los padres, sobre todo al vociferante del padre, se le ocurrió presentarlo como poco menos que el nuevo Espartaco, ¿ah? David contra Goliat. No, nada de eso.
y le van a prohibir el ingreso al Abierto de Francia, el Roland Garros, si está en esa condición. Y tengo claro que se la van a impedir también al Mutua Open de Madrid, porque las cosas son como son. Y si hay normas, además fue un sinvergüenza, porque anda sin mascarilla, anduvo ocultando si tenía o no tenía COVID, no, muy mal. Así que yo, como soy firme partidaria del principio de la legalidad y que se cumpla, estoy en absoluto acuerdo. Por un tema legal, por un tema moral, por un tema de ejemplo, pues es deportista de élite, pues. Así que, bien, de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con Pilar. Creo que en ese sentido, como señalaste tú, Enrique, Australia ha dado un ejemplo de consecuencia en entender que cuando hablamos de igualdad ante la ley, da lo mismo si es una persona que es multimillonaria, si es que es una persona que es tan reconocida. Además, si uno empieza a ver en términos de resultados, a donde mejor le va a Djokovic es en Australia, digamos. Entonces, también para los australianos, para la Australia Open, es un... El tener a Novak en el campeonato es un valor agregado, es número uno, ha estado mucho tiempo también en esa posición, y por supuesto que el dejarlo afuera no solamente significa un golpe para Novak, sino que también para el torneo y para la publicidad y todo lo que significa el torneo en calidad de espectáculo. Entonces, sin embargo, el que los deje afuera, el que decidan entonces hacer cumplir la ley como corresponde, independiente de todas estas cosas, me parece que es una buena señal. Yo la otra vez leía por ahí que si hubiese sido en Chile, probablemente no hubiese estado ya en Pucón carreteando con mucha gente. Así que creo que esas son cosas que hay que ir aprendiendo. Cuando nosotros de repente vemos países y vemos estos rankings de países de libertad económica y nos comparamos con países como, no sé, como Suecia o mismo Australia, Canadá, una de las cosas que estos rankings muestran es que al final no solamente se trata de estos tratados de libre comercio, que obviamente yo estoy de acuerdo, sino que se trata del Estado de Derecho, de hacer cumplir la ley, de que todos estemos acordes y estemos de acuerdo o estemos por lo menos enmarcados en un cuadro normativo claro y que estemos todos cumpliendo como corresponde. Así que en ese sentido me parece que obviamente para los que somos fanáticos del tenis es lamentable porque vamos a perder una buena figura en el Australia Open, pero también me parece bien la medida que ha tomado Australia y además Novak igual tiene que ser consecuente, o sea, él es una persona adulta que toma sus decisiones. Si él decide no vacunarse, tiene que estar consciente de las consecuencias que conlleva no vacunarse, tiene que estar consciente que eso significa que en algunos países no lo van a dejar entrar. Entonces, también hay que aprender a asumir las consecuencias de nuestros actos, que de repente está tan olvidado o la gente trata de obviarlo y esconderlo debajo de la alfombra constantemente. Bueno, a mí me salta a la mente, claro que estamos de acuerdo en esta conversación, salvo que quizás algún auditor puede creer que él tiene derecho sobre su cuerpo y que nadie le puede obligar a vacunarse. De hecho, hay un tema que me parece que Austria es el primer país del mundo en el cual dictó una norma en que es obligatorio vacunarse. El resto de los países han optado por cosas como la que tenemos en Chile, es que te exigen un pase de movilidad, lo cual te va cerrando los espacios a las personas que no se vacunan. No puedes ir al cine, no puedes ir a un recital, no puedes viajar al extranjero, no puedes viajar dentro de regiones. Entonces de repente comienzan a cerrarte todos los espacios y la persona dice, bueno, ya si yo quiero vivir en sociedad, finalmente me tendré que vacunar. Pero hay personas que sostienen, y quizás entre nuestros auditores habrá algunos, que dice, bueno, yo no quiero, esta es una ficción. De hecho, yo me encontré una vez con una persona ahí en un consultorio médico que estaba por otro motivo, digamos, me dijo, yo no me pienso vacunar, esta es una invención, y además no sé si te acuerdas de esa conversación, Marcelo, me van a inocular un chip que va a saber dónde yo estoy. En fin, hay como curiosos prejuicios, digamos, que la gente utiliza o cree firmemente en ellos para decir que no debe vacunarse.
Pero yo creo que la ley está comenzando a tomar forma el principio de igualdad ante la ley. Sin ir más lejos, está el caso de Boris Johnson en Inglaterra, que está siendo cuestionado por las fiestas que hizo, eh, unas fiestas Sí, aparentemente muy inocentes, no se trata de unas grandes fiestas, sino que era una reunión con los empleados, que además de ser la sede del gobierno, es la casa particular donde vive el primer ministro británico, y se reunía con la gente que trabaja con él en la cocina, en la mantención de la casa, etcétera, en un happy hour, es decir, que duraba unos 20 minutos, se tomaban una copa de vino, o sea, una cosa incluso bastante encomiable de que una autoridad se junte con toda la gente que trabaja con él. Pero eso no se puede hacer en tiempos de COVID, digamos. Entonces, no. digamos, por un lado el alto deportista y por otro lado el famoso político se ven enfrentados al mismo problema, digamos, que ellos no pueden estar encima de la ley. Y eso, Enrique, es bien curioso, ¿ah? Porque si yo, mira, lo voy a conectar con otra cosa que me genera una cierta paradoja, porque en general yo estoy de acuerdo contigo, vivimos en una sociedad que está mucho más orientalizada, o sea, vivimos en una sociedad donde se le exige o se entiende que porque tú tienes un cargo público no tienes mayores privilegios, más que antes. Antes yo creo que sí existía un espacio para decir, bueno, por último eres diputado o se entendía que ciertos cargos te daban ciertos privilegios. Yo creo que hoy no está tan así. Creo que hoy en general, quizás por las redes sociales, quizás también porque se ha ido nivelando la educación en términos de acceso y la gente hoy entiende que tiene más información y todo, se ha ido disminuyendo. Pero, y aquí lo que encuentro medio paradójico es que igual hay gente y uno ve algunas encuestas que dicen, por ejemplo, que estarían de acuerdo con una dictadura en caso de que esta dictadura le garantice ciertas cosas mínimas o le dé cierta seguridad personal. Entonces, ahí creo que hay una disonancia, porque uno entiende que cuando hay una dictadura, hay una autoridad que está sobre la ley, o sea, ya existe una diferencia entre la autoridad y las personas que están siendo dirigidas, y por tanto, siento que existe un poco esta incongruencia entre decir ahora todos somos iguales, entendemos que todos somos iguales, que es el principio de igualdad ante la ley, que nadie está sobre la ley y por tanto si yo cometo un error o tú cometes un error, tiene que ser juzgado con las mismas leyes y no porque tú tienes un cargo público o tienes algún tipo de posición dentro de la sociedad, se te tiene que valorar distinto, pero al mismo tiempo existe una visión de que debería existir alguien, si es que eso me va a garantizar cierta seguridad. Entonces, ahí también me parece que esas cosas no están conversando o derechamente la gente que piensa eso no termina de dimensionar lo que significa una dictadura o que existe un dictador, digamos. Mm. Mira, yo a raíz de lo que tú planteas, Enrique, y de lo que acabas de plantear, Marcelo, de esta cosa como esta dicotomía curiosa que se produce, dos cosas. Primero, efectivamente hay gente, apuntando a lo que tú decías, Enrique, hay gente efectivamente que dice que esto del virus es un invento de alguien. Yo no, entre el virus de China, si salió de un laboratorio militar, si salió de un laboratorio militar en Wuhan, pero es realmente estadounidense, si el virus es una creación maquiavélica del eje Irán, Rusia, Cuba, Maduro. Algunos todavía se van más atrás y están pensando en otros fantasmas, pero sea, el virus existe. Y como sea y donde venga, el virus se con facilidad y ha producido enfermedad muy grave y ha producido muerte. Y esa otra historia de que si nos vacunamos, seguramente este grupo que poco menos que se dirige desde el foro de Davos, en donde George Soros y Bill Gates tienen una influencia terrible y que quieren básicamente controlar a la humanidad. Y en la vacuna nos introducirían un chip. Yo quiero decirle a esas personas que lamentable, pero ya estamos archicontrolados solamente dando el root y solamente portando el teléfono celular. Ya solamente con eso estamos absolutamente horquillados en cuanto a restricción de libertades, quizás,
a la libertad individual más íntima. Así que el chip de Bill Gates, que yo dudo muchísimo, que en mi caso a Bill Gates le interese por dónde ando yo. O sea, no creo que le interese mucho a Soros qué hago yo con mi vida. Entonces, cuidado con esa declaración de Bill. Y además, yo no tengo ningún problema en que haya personas que no se quieran vacunar, pero si no se quieren vacunar, no vivan en sociedad, no vivan en el ambiente en el que estoy yo, no vivan con mi familia, ni con mis amistades, ni con mis conocidos, ni con mis prójimos. Váyanse a una isla desierta y hagan lo que quieran, no tengo ningún problema, porque la sociedad implica responsabilidad para con el otro y que asumir obligaciones que hay que cumplir. Tengo que cumplir yo, tengo que exigir al otro que las cumpla y que ese otro me tiene que exigir a mí que las cumpla también. Y en relación con lo que dice Marcelo, sí, se da una paradoja bien curiosa, es el clásico ejemplo chino. Dame tu libertad que yo gestione el bolsillo. Hay mucha gente que dice, mira, a mí que me dejen tranquilo, propiedad privada, en lo mínimo por lo menos, que me dejen tranquilo para hacer yo mi negocio, ganar mucho dinero, y el tema de algunas restricciones de libertad, entrego la libertad en ciertos casos. El problema es que yo preguntaría a esas personas, a ver, ¿y qué libertad quiere que haya un dictador, que haya una dictadura del color que sea? Sí, pero ¿qué tiene que garantizarle esa dictadura? Bueno, una buena economía. ¿Y sus libertades personales? No, también tiene que garantizármela. No, es que ahí vamos a tener un problema porque la dictadura no va a garantizar la libertad personal. Va a violar probablemente la libertad personal, la libertad más individual. Entonces es un problema grave, pero China, para mi gusto, es el ejemplo práctico de esto que dice Marcelo. Un Estado fuerte, poderoso, conducido por un partido único que no tiene absolutamente nada, donde tú sí puedes hacer muchos negocios y te puede ir estupendamente bien, sobre todo si estás al alero del partido, pero en el que entregas libertades. ¿Y dónde puedes gozar de las libertades que no tienes en tu país? Bueno, comillas, en los llamados países, comillas, desordenados, donde hay libertad de todo tipo. Entonces, sí, se produce esa diferencia, sin duda, esa curiosidad. Ahora, para poder ponerle un poco de controversia a este asunto, yo creo que el tema del conflicto entre lo público y lo privado no necesariamente se tiene que dar en una dictadura. O sea, hay países que tienen unas antiguas democracias, pero que también se encuentran estas protestas en Francia, por ejemplo, que han sido bastante fuertes en contra de la Sí. vacuna, en contra de las restricciones que están asociadas a evitar la propagación del COVID. Entonces, en el fondo, fíjate, yo voy a volver a una cosa muy antigua, que es la Declaración de Principios del Gobierno de Chile del año 74, en términos de que mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Yo creo que es ahí donde está el punto de quiebre Sí, entre lo público, y tú me podrás aclarar, Pilar, que eres abogado. sí. A mí me dijeron, ¿qué es lo que es lo privado? Ah, mire, privado es lo que está privado del uso público. Entonces, eso es así, si es así, entonces lo privado, lo público sería también lo que todas las personas tienen obligación de respetar. Entonces, el respeto a la sociedad, el Sí, respeto a claro. los demás, ese es el sentido de lo público. Entonces, hay un espacio que yo no controlo. Yo puedo controlar mi vida, pero no puedo controlar la vida de los demás. Ahora, fíjate que respecto a lo que No. tú decías que, Pilar, que las personas, ¿qué le va a interesar a Bill Gates donde estoy yo parado? Probablemente a Bill Gates no le interese, pero le va a interesar mucho a la tienda comercial que vende Sí, fajitas, saber sí, dónde tú estás caminando sí. para que en Google te aparezca la sugerencia de dónde comprar la fajita, digamos. Entonces, el control de las Sí, personas no es tanto un problema como se plantea, por ejemplo, en 1984, que es un control de conciencia, sino que es un control de actividades con una inspiración comercial. Yo no sé si a lo mejor estoy un poco desviado del tema, pero sí. más que la violación de la privacidad consciente, No, no, no. es saber dónde están los Pero clientes. sí, pero ojo que eso ya Sí, pasa, ¿ah? Como dice Pilar, si al final, mira, te doy un ejemplo. Un amigo comenzó a ir al gimnasio y subió una foto a su Instagram de que fue al gimnasio.
y a los 2 días, al día, le empezaron a salir mensajes de publicidad, de mensajes contracturantes, de cuestiones, porque él hace mucho tiempo no iba, entonces yo me imagino, porque todas estas cuestiones están con inteligencia artificial, que como él no había subido una foto hace mucho tiempo haciendo ejercicio, inmediatamente la máquina comenzó a pensar que iba a andar adolorido, entonces había que recomendarle mensajes descontracturantes, o que o le empezaron a salir zapatillas o cosas así que tienen que ver con ejercicio. Entonces, en alguna u otra forma, nosotros ya estamos entregando nuestra información, más que de alguna u otra forma, la estamos haciendo, y de alguna u otra forma sí, la inteligencia artificial ya está comenzando a tocarnos los temas que a nosotros nos interesan, y que incluso nos están condicionando, porque obviamente de repente uno dice, oye, mira, en realidad estas zapatillas están bien bonitas, yo no, a lo mejor no necesito zapatillas, pero las veo, y como de repente incluso están con alguna oferta, me las compro, sin la necesidad de hacerlo, o sea, me están Claro. empujando a comprar, justo porque ellos ven, porque yo les estoy compartiendo la información de que estoy yendo al gimnasio, incluso de repente, en la misma, como uno comparte sin de repente, por temas de términos y condiciones, que compartes tu ubicación, ellos tienen identificado que en esa ubicación en particular está el gimnasio, sin que tú tengas que subir una foto, ya ellos están sabiendo que tú recurrentemente estás yendo a ese lugar, y por tanto también te empiezan a mandar información. Entonces, eso ya en términos de, no necesitas un chip para, si es que es el punto para estar compartiendo tu información. En el fondo tú tienes como, no por decir la culpa, pero como tú eres usuario del teléfono móvil, eres usuario de internet, en el fondo tú expones tu vida privada, tú subes tus Sí, actividades y entonces, ¿hasta dónde llega lo privado? Y pasa que ahí es donde hay un tema que al final uno normalmente no hace, y es leer los términos y condiciones cuando uno descarga una aplicación, cuando empieza a ocupar un Ya. dispositivo. Entonces, ahí hay una responsabilidad totalmente personal, o sea, uno debería leer las condiciones, leer los términos, porque al final, como alguna vez también dijo el presidente Piñera, nada es gratis en la vida. Y el que tú puedes ocupar una aplicación como Facebook, que te permite, o Instagram, que te permite conectarte con amigos, que te permite tú ver cosas que a ti te gustan, obviamente nadie lo está haciendo gratis. Y eso, lo que ganan ellos al final es la información que tú le estás dando. Entonces, claro, hay una cuestión personal, porque uno está entregando su información con consentimiento o sin consentimiento, pero de todas maneras aprobado, porque uno no leyó los términos y condiciones. Sí, tú tienes toda la razón, no hay nada gratis en sí, el mundo, como decía un amigo, por amor solo cantan las aves. Oye, exactamente. Oye, no, yo quería no, solamente aclarar que ese tema de Bill Gates y el chip, yo un comentario que lanzo a aquellos que así justifican el no vacunarse. Pilar, Y el contrapunto es, oye, pero si ya estamos absolutamente, comillas, controlados, el gran hermano forma parte de nuestra vida hace muchísimo tiempo ya. Y como dice Marcelo, el aparatito celular nos controla la vida cuando vamos al supermercado y entregamos el RUT, cuando vamos a un condominio y hacemos lo mismo, y se despliegan una serie de cosas, y uno dice, el ejemplo de la zapatilla está muy bueno, pero si yo no quiero zapatilla, no pues, pero tú fuiste al gimnasio, y para ir al gimnasio necesitas zapatillas. Los sistemas modernos de comunicación y la inteligencia artificial forman parte y nos inducen a todo eso. Entonces, el tema del chip de Bill Gates era para los que no quieren, los antivacunas, ¿eh? No, tengo claro que hace mucho tiempo que estamos controlados. hay un tema ahí que, bueno, que a lo mejor los convencionales constituyentes tendrán que preguntarse sobre los derechos y deberes de las personas respecto de la salud pública. Porque la salud privada, tú dices, yo me alimento con puro, ¿cómo se llama? Vegano. Yo no como carne de ningún animal, nada que huele, ni ¿Sí? que nade, ni que se repte, qué sé yo. Pero si la persona se enferma y contrae un virus, y ese virus es contagioso, ¿hasta dónde llegan sus derechos de mantenerse independientes? Oye, me están avisando nuevamente el computador, Mira, sí, con inteligencia artificial, nos está diciendo, señores, tiene una conversa relativamente entretenida, pero se están pasando del tiempo. Así que bueno, yo creo que vamos a tener que cerrar nuestra primera parte conversando un poco sobre qué le habrá pasado bueno, a nuestra nave Imagina. Los pasajeros
han disfrutado a Muy rabiar bien. de su estadía en el puerto español de Melilla. ¿Se acuerdan que en el programa anterior los dejamos en Melilla, en la costa africana? Porque esta Sí, costa tiene sí. un atractivo magnético para quienes la visitan por primera vez y guardan en la retina las imágenes de muchos libros, películas y series de televisión que tienen lugar en el continente, en este continente, quinto continente le llamaban antes, donde conviven la riqueza de los diamantes, el oro y el petróleo, con la muerte de miles de personas Mm. muertos de hambre, literalmente, en los países más pobres. Tierra de legendarias pirámides y de violencia extrema entre tribus rivales, con miles de muertos también. Por la costa africana del Mediterráneo pasaron las huestes musulmanas que se quedaron en España 700 años. Y los pasajeros, conversando sobre estos temas en la tertulia nocturna, comentan su experiencia, hasta que se muestra en pantalla la noticia de la deportación de Novak Djokovic del Abierto de Australia. Y un pasajero de esa nacionalidad, orgulloso de la actuación de su país, comparte por WhatsApp con sus nuevas amistades de esta navegación la canción típica de su país. En nuestra pausa musical de hoy, invitamos a nuestros queridos auditores a escuchar Waltzing Matilda en la voz de Slim Dusty. A ver. Volvemos entonces después de haber escuchado Waltzing Matilda en la voz de Slim Dusty. Recordamos a nuestros auditores que hoy, 20 de enero, es el Día Internacional de la Concienciación por los Pingüinos. Estas simpáticas aves que no vuelan y que los participantes de la primera expedición chilena a la Antártica conocieron en su hábitat natural un 20 de enero, pero allí en 1947. Harto tiempo ha pasado eso. Efectivamente, un día como hoy, la flotilla compuesta por la fragata Iquique y el transporte Angamos, al mando del capitán de fragata Ernesto González Navarrete, recaló en la isla Shetland del Sur, escogiendo la isla Greenwich para construir la base Capitán Arturo Prat, la cual se inauguró un 6 de febrero del mismo año. El Santoral Católico celebra hoy a los santos Fabián y Sebastián. Un fuerte abrazo para todos ellos. Y además, saludo a la comunidad de San Sebastián, a Yumbel, y a Purranque, comuna donde yo soy, donde se celebra San Sebastián. Así que deben estar de fiesta hoy. Un abrazo para todos ellos también. Y bueno, seguimos conversando respecto a la vacuna. Hemos estado conversando sobre también temas bien interesantes que han estado pasando esta semana. Enrique, por favor. Mira, la verdad es que yo voy a tomarme una licencia porque a lo mejor nadie conoce, no están viendo la foto los auditores, pero si después entran en YouTube van a decir, ¿quién es ese señor ahí que está de abrigo, ahí, de un tremendo abrigo, y un busto de Arturo Prat? Ese señor es mi padre, quien al retiro de la Armada estuvo trabajando en relaciones Bien. exteriores, y junto con Julio Escudero hicieron la definición, o propusieron la definición de los límites para la Antártica. Mi padre escribió un libro que se llama La Antártica Sudamericana, viajó en el buque argentino 1 de Mayo a la Antártica en 1943 y finalmente fue recontratado por la Armada, porque mi padre era capitán de navío, para organizar las primeras expediciones, la del año 47 y la del año 48. Y él fue la del 48, ahí está la foto, en que se inauguró un busto de Arturo Prat, que está con la bandera chilena, en un enero de hace ya muchos años atrás. Pero es importante destacar, digamos, de que Chile tiene proyección sobre la Antártica, reclama soberanía a pesar de que el Tratado Antártico tiene congelado, valga la redundancia, por la Antártica ese proceso, pero es un continente al cual todos le Sí, tienen echado el ojo, como dicen en Chile. Hasta los chinos tienen base en la Antártica, así sí, que, pues. bueno, eh, orgullo, creo que es motivo de orgullo saber que los chilenos tenemos un reclamo y tenemos tan antiguo precedente de presencia en la Antártica, cosa que en algún momento se va a tener que dirimir para definir alguna vez los límites de la Antártica, ¿o no, Pilar? Sí, te estaba escuchando atentamente. Primero quiero felicitarte porque ya lo comentamos antes de partir con el programa, hay que honrar a los antepasados. ¿Mm? Hayan hecho grandes cosas o no, pero hay que honrarlos siempre. Y en el caso de tu papá, aquellos que nos estén viendo en YouTube, verlo ahí
con el frío, cumpliendo con un trabajo que más que para su gloria, sí fue para la gloria de Chile, como es trabajar en la zona antártica, hacer lo posible para incorporar todo ese territorio al territorio nacional, luchar por los derechos que Chile tiene proyectados sobre la Antártica y haber sido parte de tratados muy importantes relacionados precisamente con el territorio antártico, sin duda. Chile en eso fue pionero, igual que en la Convención del Derecho del Mar. Chile fue uno de los países pioneros en eso. Son cuestiones que habitualmente los chilenos no tenemos presentes, no, se nos olvida eso. Así que yo te felicito a tu papá por haber trabajado para nosotros ahí. Y efectivamente las reclamaciones relacionadas con el territorio antártico se encuentran suspendidas, pero por razones que sabemos, muchos países están ahí interesadísimos en ese territorio. Y eso suena básicamente a agua y a minerales, sin duda. Todavía hay Bueno, mucho que explorar en la Antártica. Sí, es una me llave de parece muy... comunicación entre varios océanos. Es el continente antártico con un mar antártico que se comporta de diferente manera. Y yo creo que en este periodo de escasez de agua, de escasez de recursos minerales, yo creo que es ampliamente disputada la intención de permanecer en la Antártica y quizás qué va a pasar con este cambio climático que hizo casi desaparecer al Ártico. Y bueno, a lo mejor la Antártica cambia, digamos, en 20, 50 años más y puede comenzar a ser habitada sin nieve o con menos nieve, o con hielo, no sé. El mundo está Puede cambiando, como ser, decía la puede ser. canción, y cambiará más. Así que Sí, vamos a tener que estar muy atentos a lo que pase sí, con pero ese tercer sector. Sí, Pilar. no, que yo quería comentar en este tema del cambio climático, que efectivamente el mundo cambia y seguramente cambiará más, como bien dices tú, la canción, que es de los iracundos, ¿o no? Sí, La claro. canción. Yo creo que sí, va a seguir cambiando, pero va a seguir cambiando porque las edades de la Tierra son así, porque la Tierra ha pasado por episodios muy terribles de glaciaciones, de periodos de muchísimo calor, de derretimiento de hielos, de terremotos, de tsunamis, etcétera, etcétera. Y no sé por qué el hombre, nosotros somos tan soberbios de pensar que a nosotros no nos va a pasar nada y por qué evidentemente hemos contribuido a la degradación general de nuestra tierra. Y claro, en la época del cuaternario no había bolsas plásticas por los bosques, no, claro que no. Y ahora nosotros sí hemos contribuido más que al desastre, al deterioro. Pero tenemos que tener presente que es así, es así. Los incendios forestales se producen por acción del hombre. Ahí el cambio climático no tiene nada que ver, no hay generación espontánea, salvo puntuales ocasiones. Convengo los tsunamis, con el tsunami consecuencia de un terremoto o consecuencia de un volcán subterráneo en Tonga, eso sí, pero hay otras cosas tremendas para la tierra y para el hombre como el incendio forestal y ahí somos nosotros, no es el cambio climático. Bueno, te pasaste del clima frío al clima caliente. Y en el clima caliente yo creo que tenemos que tocar el tema que nos preocupa en este momento en, ¿cómo se llama?, en el mundo, y especialmente en Chile, porque nosotros hablábamos de los temas legales, pero resulta que ayer la Comisión Constitucional del Senado, o de Constitución del Senado, aprobó el proyecto de indulto a los inculpados de graves delitos que desataron las posteriores masivas protestas sociales, cambiando el concepto de indulto por el de amnistía, con la oposición, afortunadamente, de la senadora por la UDI Luz Eversberger y del senador de Renovación Nacional Rodrigo Galilea. Yo creo que tú nos tienes que aclarar esto, pero yo lo que entendí que en palabras simples, el indulto perdona la pena a una persona condenada y la amnistía condena el delito para un grupo de personas. Si esto se aprueba en el Senado, yo creo que constituiría un nefasto precedente. Por ejemplo, para los delitos que se han cometido en la Araucanía. Ojo que este tema contaría con la aprobación del presidente electo. Una cosa es que la justicia en Chile tarde demasiado y finalmente no sancione, y otra cosa es que, en definitiva, no se haga justicia. ¿O estoy exagerando, Pilar? Sí. No. Mira,
primero creo que no estás exagerando, de hecho si tú exageras, yo voy a exagerar todavía más que tú. Fíjate que a mí me da la idea que esta propuesta de antes indulto, hoy día amnistía, que es una cuestión híbrida, muy, muy curiosa jurídicamente hablando, está patrocinada por la izquierda y la extrema izquierda de Chile. ¿Por qué? Ustedes no se han puesto a pensar que todo esto, el periodo que comprende esta amnistía, iría desde el 7 de octubre del 2019, 11 días antes del estallido delictual, y hasta el 20 de diciembre del 2020. Es un año de hechos delictuales. Y ustedes no se han puesto a pensar que esto es como una vuelta de mano a los autores materiales de los delitos, porque los autores materiales de los delitos son responsables en cuanto ellos quemaron, ellos asaltaron, ellos violaron propiedad pública y privada, ellos atacaron a personas, a personal de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad. Sí, esos son los autores materiales, pero los delitos tienen autoría intelectual también. Y a mí no me cabe duda que en el 80% de los casos los autores materiales no son los autores intelectuales de estos delitos que se cometieron. Los autores intelectuales de los hechos delictivos de ese año, ya que están hablando de un año, los autores intelectuales de los delitos cometidos durante ese año son precisamente quienes propician la amnistía ahora, o el indulto primero. Y hay que pagar las autorías intelectuales, pues, porque si yo al matón del barrio le encargo que le pegue a una señora, tengo que pagarle su estadía en prisión, tengo que pagarle sus abogados, tengo que pagarle la valentía que tuvo de ir a enfrentarse a la calle. ¿Y quién es responsable de eso finalmente? El autor material, sin duda. ¿Y los autores intelectuales? Entonces yo lo veo como gravísimo porque esto es una vuelta de mano de esa izquierda, la no tan dura y la dura que estuvo tras todo lo que sucedió desde ese octubre del 2019, que no fue sino de poner el gobierno del presidente Piñera, pues naturalmente eso es así. Entonces, a mí me parece grave, primero por eso, porque es blanquear sus antecedentes y es pagarle a los matones de la calle, pagarle como ellos le pusieron, pagarle a esta primera línea, pagarle de alguna manera. Segundo, la información está muy mal dada. No hay idea ni siquiera de cuánta gente está en prisión preventiva, de cuánta gente está condenada. ¿Cuáles hechos vamos a considerar aquí? Bueno, y las violaciones, supongamos, en este periodo, una violación de un hombre sobre un niño, ¿eso no está considerado aquí? ¿Y por qué no? Si ese hombre puede considerar que él es violador por culpa del sistema, por culpa de la represión estatal, con un buen abogado se la saca súper fácil y también lo amnistían, pues. Y como ese, muchos ejemplos más. Marcelo. Ay, perdón. Y Marcelo, y antes y el fundamento último de la amnistía es la paz social. Revolución de 1891. Ese es el fundamento de la amnistía. La paz social. Tranquilizar a los espíritus. Unir a los hermanos, básicamente aquellos hermanos que lucharon entre sí por ciertas consideraciones. Nada de eso se da en esta locura que se le ocurrió a la izquierda, que Boric patrocina y que quiso sacarse de encima porque no quiere indultar él, pues no quiere hacerlo, por el costo político que pueda tener. Se prefirió lanzarle el salvavidas de plomo al Poder Legislativo. Disculpa, Marcelo. No, impecable, Pilar, súper bien. Además, tú en este tema te manejas mucho más que yo, así que no hay ningún problema. Sí, yo creo que tenemos que seguir un poco la misma línea que estábamos conversando respecto a Djokovic. ¿En qué sentido? En que nosotros no hemos dado institucionalmente un marco normativo que entendemos funciona para todos igual, que está compuesto por normas, que está compuesto por ciertas leyes que si no se cumplen tienen algunas penas. Entonces, si nosotros estamos en esa lógica y creemos que el camino para tener un país saludable, un país que tenga ánimo de prosperar, ánimos de mantener una buena convivencia social y generar incentivos en el camino correcto y no distorsionar estos incentivos,
el camino que uno debería seguir es que las personas que cometieron delitos tienen que cumplir las penas que esos delitos conllevan. Entonces, obviamente yo estoy en desacuerdo con cualquier tipo de ley de indulto o de amnistía que se quiera hacer. Además, si uno empieza a revisar, el otro día creo que en las últimas noticias salió el reporte de cuáles eran los delitos que tenían las personas que están hoy presas, e incluso hay algunos que están por homicidio. Entonces, no estamos hablando de personas que fueron detenidas en una marcha pacífica donde no sé, estaban tirando flores. Y esto es obviamente una caricatura, pero en el fondo se entiende la idea, ¿no? Al final, las personas que hoy están siendo procesadas y están cumpliendo presidio, aunque sea preventivo, y lo están haciendo porque están con causas que no son, que no son cualquier cosa. Entonces, yo creo que en ese sentido, y con esto termino, nosotros que creemos que al final el camino es un Estado de Derecho sano, un Estado de Derecho que se cumple. En el fondo lo que deberíamos pensar es que tenemos que hacer cumplir la ley, y el hacerla cumplir la ley significa que las personas que cometen delitos tienen que cumplir las penas que esos delitos tienen. Sí, ahora a mí Claro, me sí. faltan dos dudas, o sea, tratando de ser un poco abogado del diablo, digamos. Esto se ha gatillado, por una parte, porque el sistema procesal es muy lento, o muy deficiente, o no sé qué, digamos, pero resulta que han pasado 2 años y efectivamente hay gente que todavía está en prisión preventiva es porque o no hubo una materialización efectiva de las pruebas, o porque en el litigio se llegó a plantear la duda de que esa persona habría cometido el delito. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con la forma y no con el fondo. Me salto un ejemplo bastante burdo, que es esos carabineros que detuvieron un auto y le encontraron los armamentos, pero no podían requisarlos porque en realidad no tenían el documento para requisar. Entonces, Orden. la forma está impidiendo que la justicia llegue a su fin. Entonces, yo creo que quizás una de las primeras preocupaciones que debería tener la Convención es que haya un sistema procesal penal nuevo, un sistema procesal que sea más eficiente, más efectivo y que realmente llegue a condenar. Porque aquí, si se aprueba esto, yo siempre me acuerdo de alguien, un profesor que me había explicado alguna vez la diferencia entre lo lícito, lo legal y lo legítimo. O sea, atacar a un carabinero es claramente ilícito y legalmente está sancionado en la letra de la ley. Pero la gente está legitimando, porque la legitimación es lo que la persona piensa, las personas piensan que es correcto. Está legitimando la acción en contra del carabinero porque el fin social lo justifica. Porque las pensiones son malas, porque la salud es deficiente, porque la educación es mala, porque, en fin, las viviendas no son dignas. Pero eso en ningún caso es una falacia decir que eso permitiría agredir un carabinero. No justifica el fin, como decía, no justifica los medios. Yo creo que ahí hay también un problema de fondo, que el fin no justifica los medios. Y si se legitima estos delitos, o sea, si hay una amnistía de los delitos, no de los casos específicos de cada persona, ese borrón y cuenta nueva, porque a todos les gusta escribir en un cuaderno en blanco, digamos. Resulta que es como el perdonazo, digamos, el perdonazo de las deudas del, qué sé yo. Entonces, no creo que sea conveniente para el país, sea conveniente para la convivencia social, el que la persona que delinque no sea sancionada, no tenga la pena que corresponde. Como decía una monja del colegio de mi señora, hija mía, yo te perdono de corazón, pero el castigo jamás. Está bien. Sí, pero es que aquí, Enrique y yo, no, lo hemos comentado en otras oportunidades, si los grandes riesgos, el gran riesgo con esto y con otras actitudes que ya se vienen repitiendo desde hace un tiempo largo en nuestro país, la Araucanía, el Instituto Nacional, la toma de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Pío IX, un montón de cosas que se han ido dando en forma muy, muy civilina,
El tema, y con esto del indulto, amnistía, amnistía, indulto, es horadar a las instituciones desde las instituciones. El fundamento de la amnistía, efectivamente, como yo comentaba antes, es la paz social, es llevar la paz entre a aquellas discusiones tremendas entre hermanos. Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, eventualmente una revolución, como fue la del 91. Pero esto que sucedió en Chile en el 2019 no es una revolución. No alcanza ni para eso, pues. Eso fueron azonadas, fueron desórdenes callejeros, fue comisión de delitos comunes. ¿Cuál es el fundamento de otorgarle estos perdonazos, como bien dices tú, Enrique, a un montón de delincuentes comunes? Insisto, también debemos pensar en los autores intelectuales, pero ¿cuál es el fundamento de otorgar este perdonazo? O sea, por quemar el metro yo te voy a amnistiar, pero ¿cuál es el fundamento jurídico de eso? Yo entiendo lo que dice Atria. Atria dice que si no hubiese sido por los desórdenes del 2019 no tendríamos convención constitucional. O sea, Atria es de una maldad intrínseca. Es de una maldad terrible. Sí, yo creo ahí, Pilar, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque si nosotros generamos esto, al final lo que vamos a estar diciendo es que la violencia es un medio legítimo de acción política. Y yo creo que cuando terminamos haciendo eso, entonces entramos, yo creo, en una espiral que es de difícil salida, porque entonces, ¿cuándo la violencia, o sea, entendiendo que ya la violencia está validada, cuándo se justifica y cuándo no? ¿Y cuánta violencia y quién la ejerce? O sea, si al final después nos vamos a empezar cada uno a armar y cada uno nos vamos a organizar para salir a protestar y a hacer destrozos porque hay algo que a mí no me parece, o sea, podríamos entonces decir que los que son antivacuna podrían salir a protestar porque ellos consideran que eso no es válido. Sí, pues. Entonces, por eso lo que yo decía también respecto al tema de los incentivos, y eso es súper importante porque una persona que emprende, por ejemplo, que tiene su negocio, que se vio vulnerada en sus derechos y en esta obligación que tiene el Estado de establecer el Estado de Derecho y de establecer el orden público y de asegurarse y garantizarle a las personas que pueden tener su proyecto de vida y que pueden emprender y todo, los vieron vulnerados en este tiempo por personas que salieron a saquear, que salieron a romper, que salieron a quemar. ¿Qué señal le das a esa persona? ¿A qué señal le das a la sociedad cuando tú comienzas a perdonar a este tipo de personas? O sea, yo como persona que quisiera emprender, en realidad no tengo ninguna garantía a que mañana pueda pasar lo mismo, bajo la misma lógica de que está justificado porque, no sé, se va a generar un nuevo estallido social o porque en realidad estos vándalos o estos delincuentes querían mostrar una señal o querían mostrar un mensaje que para ellos les parecía válido. Entonces, ese es el gran tema que yo creo que es importante tenerlo claro. Claro, bueno, eso es pues precisamente horadar las instituciones permanentes, todas las que tenemos, las que Chile se ha dado en sus diferentes años de historia política y constitucional, horadarlas a todas. ¿Desde dónde? Desde dentro. Porque ustedes se fijan, estamos hablando de un tema que es primero jurídico y luego político. Estamos horadando una institución, una figura como es la amnistía, reconocida en el derecho penal internacional, público, en el penal público internacional, y estamos aplicando aquí una figura como el indulto o como la amnistía, ¿para qué? Echando por tierra todas las teorías de derecho penal, y mezclándolas con la política contingente, y una muy mala política contingente. Yo insisto, es horadar a las instituciones desde las instituciones, que es todavía más peligroso, porque si tú tienes una revolución que te vota las instituciones, ya perfecto, ya yo lo entiendo. Pero hacer esto es de una maldad intrínseca, que es lo que hace Atri y su gente, y es lo que va a hacer Boric, porque Boric naturalmente sigue las aguas de pensadores como Atri y similares, y está bien, porque es lo que él piensa, no se va a hacer discípulo de José Antonio Castro, naturalmente que no, ni de los pensadores de derecha, ni de los abogados o constitucionalistas de derecha, naturalmente que no. Entonces, es peligrosísimo. Y yo insisto, hay un montón de delitos cometidos entre el 7 de octubre del 19 y diciembre del 2020 que van a quedar en el limbo. Yo, abogado de un violador, pido que a mi representado se le aplique la ley de amnistía. ¿Por qué no? Y el que robó en una casa no habitada o en una casa habitada, en un lugar habitado o no habitado, ¿por qué no? Y lo asocio con el estallido delictual, por eso es lógico, pues. Y el tema que comentaba Enrique con respecto a la modificación del sistema procesal penal,
El sistema ya se modificó, Enrique, hace tiempo. Lo que quizás podría ser es que existieran más fiscales del Ministerio Público, más jueces de garantía y más jueces orales en lo penal. Pero hay que reconocer también que los abogados de aquellas personas que están en prisión preventiva saben muy bien cómo manejar los tiempos de las prisiones preventivas, ¿ah? Y sobre todo en casos medios relacionados con la política como esto. Entonces, Sí. téngase Estoy de presente. acuerdo, Pilar, que hubo un cambio del sistema procesal penal. El sistema antiguo fue reemplazado por el 2005, por el actual sistema que estamos viviendo. Pero en la operatoria hay algo que mejorar, no en el concepto de que, claro, antes el juez era juez y parte, digamos, porque perseguía la pena y sancionaba. Pero con el sistema nuevo se crearon todo esto del Ministerio Público, en fin. Me parece que eso está bien. El problema es que no funciona. Uno como espectador o ¿cómo se llama? Como público ignorante, lego, ve que a la larga la puerta giratoria sigue dando vueltas. Amigos, yo creo que la conversación Pero está ese es otro. interesantísima. Y yo lamento decirles a nuestros queridos auditores que vamos a tener que dejarlos con las ganas de seguir comentando este tema. Yo sé que la Pilar me está haciendo musarañas, digamos, porque el tiempo es más rápido de lo que uno quisiera. Pero, Pilar, por favor, adelante. Si quieres decir algo No, más, no, no. los auditores lo No, piden. no, no. Yo soy subordinada y obediente, así, y respetuosa de la legislación vigente, así que Me parece me extraordinario. despido, Enrique y Marcela, que tengan Bueno, una pero lo bonita que tarde, pasa es buen fin de que, semana. sí, pero antes de despedirnos, Pilar, yo tengo que contarle a nuestro auditorio una buena noticia, porque ¿cómo va a ser todo tan terrible que hemos hablado del Sí, problema de Djokovic, hemos hablado de cómo no funciona la justicia, esto de tratar de amnistiar a personas que no lo merecen? Bueno, yo quiero contarles que los emprendimientos apoyados por incubadoras crearon 4.171 empleos en 4 años y ventas que se aproximan por más de 450 millones de dólares. Ese es el título del Mercurio Suplemento Innovación. Pero, ¿qué son las incubadoras? Posiblemente nuestros auditores conocen las incubadoras de pollo. Bueno, de allí se tomó el término para referirse a organizaciones que apoyan a los startups. ¿Y qué son los startups? Me dirán ustedes. Es el término en idioma inglés que se usa para hablar de emprendedores que desarrollan una iniciativa comercial y pueden llegar a convertirse en unicornios. Bueno, este otro terminacho de moda dice relación con aquellos emprendimientos o empresas que llegan a transarse en el mercado con un valor de $1 millón o más. Por ejemplo, el emprendimiento de los productos Not Mayo y similares. Toda esta larga introducción es para contarle a nuestros auditores la buena noticia de que la incubadora 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María, cuya sede se ubica en nuestro querido puerto principal, está respaldando 22 proyectos en etapa de preincubación y otros 49 en fase de incubación acelerada. El año pasado también apoyaron 82 iniciativas beneficiarias de Corfo, 114 emprendimientos con mentoría y otros 272 apoyados mediante programas especiales de asesoría empresarial. Todo un mundo de oportunidades para los porteños que quieran emprender. Anímate a innovar, postula tu ingeniosa idea, obtén el respaldo y contribuye a construir un Chile mejor. ¿No les parece? Bien, será hasta el próximo totalmente de jueves. Excelente acuerdo. noticia. Nos Oye, ahí la vemos. Fundación por el Progreso tiene ahí todo para empujar a los startups. Sin duda, sin duda. Importantísimo el rol de los emprendedores y de la sociedad civil. Así que, fundamental. Ya, con esta buena noticia nos despedimos, Pilar. Un agrado haber estado contigo y con Marcelo, que parece que nos va a dejar por algunos días, pero le echaremos mucho de menos. Sí, pero vamos a estar en el próximo Sí, programa. Ahí nos vemos. Ya, ok. Hasta el muy próximo bien. jueves. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.